Hola, hola, muy buenos días. Buenos días. Espero que hayan descansado bien rico, bien sabroso y que hoy estén animosos. Y si no están animosos, pues yo creo que aquí van a subirse el ánimo, ¿verdad? Como cuando la leche está fría y la pones a hervir y luego hierve y se va para arriba, ¿no? Y luego saca una nata bien sabrosa, ¿no? Bueno. Asimismo se hace nuestro día, un día a la vez. Me encanta el profeta Daniel, en Daniel capítulo 11, versículo 3, ¿verdad? Y los entendidos brillarán como las estrellas del firmamento, irán de crecimiento en crecimiento hasta que el día sea perfecto. Qué maravilloso ese versículo de Daniel capítulo 11, versículo 3, ¿verdad? Donde se nos da la promesa de que brillaremos como las estrellas a eterna perpetuidad. Vaya, hice un pleonasmo, a perpetuidad. Brillaremos como las estrellas a perpetuidad. Bueno, pues vamos a dar comienzo hoy con el tema del amor, amor. Y este tema es maravilloso, es profundo, como hermoso. Y vamos a hablar de él porque lo necesitamos. Necesitamos reconocer al amor ejemplar, al amor perfecto, al amor de Dios. Y luego tratarlo de vivir a nuestra propia escala, ¿sí? Conforme a nuestro nivel de fe y a nuestro nivel de crecimiento. Así que estoy contento en esta mañana por estar con ustedes, ¿verdad? Por escucharlos y por seguir en este camino. Em, bueno, vamos a ver. Padre eterno, Señor mío, te doy gracias, te alabo y te bendigo por todo lo bueno, por todo amable, por todo lo esplendoroso que eres, Padre celestial, lo maravilloso que eres. Señor, te agradezco por ponerle en el corazón a Estrellita poder recoger ese audio porque yo no pude grabar. Sí lo intenté, pero como lo hice en la tablet, todavía no le sabía el mecanismo de cómo grabar y total que no pude grabar, porque en ese día se me complicaron muchas cosas, pero nada fuera de lo normal, nada fuera de lo normal, pero agradezco, Padre Eterno, de que le hayas puesto en el corazón de ella grabar y qué bueno, me deleité en la mañana escuchando la inspiración tuya, Padre Eterno, porque la verdad le comentaba a mi amiga que yo cuando estoy hablando de las cosas, a veces internamente em, tiemblo, tiemblo y me siento un poco inseguro internamente, y aunque parezca segura mi voz, mm, mm, pero no, no, porque sé que mm, es un don de Dios y solamente que yo como si estuviera aparte, ¿verdad? Como si estuviera a un lado y, y cuando escucho de nuevo lo que hablo, siempre encuentro cosas que yo exactamente no pudiera pensarlas de esa manera, ¿sí? Si yo me pusiera a a escribir un discurso, tal vez no lo pensaría de esa manera, ¿no? Porque pues un director tiene una partitura y tiene una orquesta que armonizar, pero yo no tengo partitura, ¿verdad? Mm, Lo hacemos bajo la bendición y la proyección de Dios, porque pues yo no sé nada. Dios lo sabe todo, lo entiende todo y Él sabe, ¿verdad? Porque lo hace. Por eso estoy agradecido con Dios, por respaldar su obra, porque es su obra, no es mi obra.
Y estoy agradecido con Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes y deseo que el Padre Eterno les sostenga en su amor y en su gracia y que no se suelten, no se suelten, sigan adelante. Aunque llueve, truene y relampaguee, usted no se suelte. Usted crea en el amor y en el perdón de Dios. Usted crea en su misericordia. Usted crea en su gracia. Que los errores que pueda cometer no le hagan volver atrás o no le hagan quedarse tirado en el camino. No, no, no. Los errores son para corregirse, son para aceptarse y son para ganar humildad. Así es que si cometemos un error es porque no quisimos cometerlo, sino que nos resbalamos o estábamos descuidados y vivimos esa falta. Pero tenemos a un Dios amoroso y a un supremo sacerdote que comprende bien nuestras vidas, porque Él se humanó, Él vivió entre nosotros y fue tentado en todo, como nosotros somos tentados, pero Él venció. Esa es la diferencia. Él sí supo gestionar sus emociones, pero nosotros no. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Por eso somos imperfectos y queremos perfeccionarnos en su amor y en su gracia. Gracias, eterno Dios, por estar acá con nosotros, por escucharnos, por responder a nuestras oraciones, por siempre tenernos en una bendición. Padre Santo, como una gotita de agua que cae, que cae, que cae, hasta que llene el vasito. Gracias, Dios. Eres precioso. En el nombre amoroso de Cristo Jesús, bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a ver, vamos a comenzar y vamos a escuchar a Marla, que hoy está con nosotros acompañándonos en la lectura. Vamos a escucharla a ella y enseguida entramos con Víctor, de Dios, mándeme. sí, una preguntita. ¿Desea que le lea todo el No, capítulo o versículo versículo. por versículo? Perfecto. Sí, Muy bien. gracias. Excelente. Pues les voy a leer Primera de Corintios 13:5, que dice así: el amor. Y el título se llama La preeminencia del amor. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Amén. Amén. El amor no busca lo suyo. En otras palabras, el amor no es egoísmo. No está viendo por obtener ganancias deshonestas. No. El amor es nítido, mucho más que el agua. Es transparente el amor. El amor no se irrita ni guarda rencor. No se irrita, ¿en qué sentido? No se resiente, porque puede sentir molestia, pero no se resiente. En Génesis, en el capítulo 6, en el versículo 5, habla de cómo le dolió a Dios en su corazón haber creado al hombre, porque su corazón es de continuo al mal desde su juventud, dice Dios. Pero no siempre combatirá mi alma contra esta humanidad, pero jamás volveré a destruir por agua la tierra por causa de la maldad del hombre. El amor se duele, se molesta por la maldad existente porque ve a su obra sufrir y él sufre por su obra. Sin embargo, él
no guarda rencor. No guarda el resentimiento, porque Él perdona. Y Él sabe hacer justicia porque maneja bien su estado emocional. Porque Dios es un Dios de emociones, es un Dios de sentimientos y pensamientos. La diferencia es que Él es espíritu y nosotros somos físicos. Como dice San Juan 4:24, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Dios es espíritu. Y cuando dice que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, busca a personas que le adoren, que Espíritu le y en verdad. adoren con fe, que le adoren con fe, pero basados en una verdad, en la realidad, en una verdad, que no anden al tanteo, a ver si le pego a esto, ¿no? A ver si le llego a eso, a ver si por aquí es, a lo mejor por aquí. No, no. Dios dice, no, yo busco adoradores que me adoren en espíritu, que es poder, y verdad, ¿sí? En pensamiento y hecho. Quiero a las personas que me adoren de pensamiento y de obra. Así que Dios nos prepara para que logremos eso. Nos da la herramienta, nos da toda una armadura para que nosotros logremos ser fieles guerreros a Él. Él es el amor. El amor es una forma de ser. El amor es una decisión diaria. Yo decido hoy perdonar, hoy decido no guardar rencor, hoy decido no pensar en la venganza, hoy decido ser feliz, hoy decido disfrutar de mi vida, aunque mi cuerpo tenga algún síntoma de enfermedad. Yo decido disfrutar a Dios y disfrutar lo que Dios me ha dado y aceptar mis limitaciones y caminar según el poder de la fe que hemos logrado juntos en nuestra unidad. Por eso el amor no guarda rencor, no se irrita. El amor, él se goza en la verdad, disfruta la verdad, disfruta de la honestidad. Y es muy hermoso cuando somos honestos y no vamos con segundas intenciones ante una persona y nos presentamos limpiamente y hablamos con la nitidez de nuestro corazón, con aquellos cuatro absolutos, ¿verdad? Absoluta humildad, absoluta verdad, absoluto amor, absoluta misericordia, ¿no? O piedad, honestidad. Así que vamos comprendiendo que si queremos llegar al amor, necesitamos aprender a amar a nuestros enemigos. Necesitamos aprender a desarrollar la actitud que tuvo Eliseo. Eliseo, el profeta, es
ese profeta yo le admiro mucho, porque él manifestó muchas cualidades interesantes en su relación con Dios. Muchas cualidades interesantes en su relación con Dios. Eliseo y el rey de Israel estaban de acuerdo, conversaban juntos. Pero Eliseo escuchaba, veía lo que el rey enemigo estaba planeando. Y veía y escuchaba eso. Entonces, cuando hacían esa estrategia para destruir a Israel, Eliseo le contaba al rey lo que estaba pasando. Y el rey se preparaba para contrarrestar a esa guerrilla que venía en contra de ellos para destruirlos. Después de varias veces que intentaron destruir Israel, el rey dijo, no es posible. Hemos fallado los ataques y siempre estamos perdiendo. Uno de nosotros es un enemigo y está transmitiendo la información al reino enemigo. Uno de ellos dijo, no, señor, aquí no hay ningún traidor. Eliseo, el profeta, escucha todo lo que decimos y ve todo lo que hacemos. Y él va y le cuenta a su rey. Entonces dijo el rey, pues vayamos y matemos a Eliseo. Y fueron con su ejército el rey, todos los demás fueron para aniquilar a Eliseo. Y en este pasaje que se encuentra en Segunda de Reyes, y en este pasaje pasan varias cosas interesantes, porque llega el ejército hasta donde está la casa de Eliseo, que estaba en una montañita, ¿verdad? En una ladera. Y cuando ve venir al ejército Jesse, su ayudante, dijo, hey, ahora sí vamos a morir, Señor. Eliseo estaba tranquilo observando cómo el ejército se acomodaba. Pero Belén, Jesse, acábate tu licuado. no, ya me lo acabé. No es cierto, no he tomado licuado yo. Bueno, Disculpe. entonces Eliseo estaba con Jesse, o Jesse, estaba con él, pero Jesse estaba temeroso. Entonces Eliseo oró a Dios para que le abriera los ojos. Y le abrió los ojos y pudo ver al ejército humano, pero sobre ellos vio a los ángeles que estaban sobre los ejércitos humanos. Y Jesse se quedó asombrado al ver aquella visión. Pero no solamente sucedió eso, sino que Dios hizo una acción especial donde Eliseo no fue reconocido por el ejército. Cuando se acercó a ellos y dice, venimos por Eliseo. ¿Dónde está Eliseo? Yo los llevaré a él, les dijo Eliseo. Y se los llevó
Y al llevarlo, ¿verdad? Al llevarlos sucedió otra situación. Los hombres podían ver el camino, pero no podían ver algunas cosas, como por ejemplo la ciudad. Entró con todo el ejército hasta el centro de la ciudad y el ejército israelí empezó a rodear a ese ejército. Y cuando estuvieron rodeados por el ejército de Israel, Dios abrió completamente sus ojos y se dieron cuenta que estaban presos. No podían moverse. El rey le dijo a Eliseo: Padre, ¿y qué quieres que haga con ellos? ¿Los matamos? Eliseo dijo: No. Denles de beber y denles de comer. Que descansen y despáchenlos a sus casas. Y ahí, en ese acto, más adelante Jesucristo dijo: amen a sus enemigos. Si su enemigo tiene hambre, dele de comer. Y si tiene sed, dele de beber. Porque haciendo esto, juicio amontonas sobre su cabeza. Dice el Señor Jesús: ustedes no se venguen, la venganza es mía, dice el Señor. Por eso no se irrita, el amor no se irrita, no guarda rencor, mas se goza de la verdad. No guarda rencor. Cuando nosotros aprendemos a no odiar, a no resentirnos, a no pensar en venganzas y a pensar en la bondad de Dios, en el amor de Dios, y yo me pongo a pensar, yo no soy perfecto, yo tengo muchos defectos, por así decirlo, ¿no? Tengo defectos. No muchos, pero sí unos cuantos. Y más de 2 ya es mucho. Entonces, pero a pesar de eso, yo me siento asombrado, porque cuando empecé a creerle a Dios, en Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice pues que el sacrificio espiritual de Cristo, ¿sí?, vale mucho más que muchos animalitos sacrificados. Y que ese sacrificio espiritual nos limpiará nuestras conciencias de obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Todo lo que ha sido parte del pasado. Él limpiará de culpa nuestras conciencias. Él limpiará el resentimiento de nuestras conciencias. ¿Por qué? Porque Él nos ha perdonado. Y inmediatamente cuando leí ese versículo, me quedé asombrado. Porque llegó el pensamiento: ¿cómo puedo limpiar esa conciencia? Porque constantemente venían archivos que me hacían recordar el pasado. Y aunque yo no estaba resentido con el pasado, pero los archivos venían. Era una forma de gobierno y manipulación de la carne, del instinto. Esos archivos venían. Eres culpable de esto. Eres culpable de adulterio, eres culpable de robar, eres culpable de mentir, eres culpable de estafar, eres culpable de no amar a tus padres, eres culpable de
asesinato, porque has maldecido a tu hermano, eres culpable. Oh, sí, yo soy culpable de todo eso. Tienes razón, pero Dios me ha perdonado. Y si la sangre del Señor Jesucristo pagó un precio por mi vida para limpiar mis pecados, y yo le he confesado todas esas cosas al Creador, y Él me ha perdonado. Por lo tanto, tú no tienes derecho a cobrarme nada, porque mi pasado ha sido cancelado completamente. Y Dios dice que Él no se va a acordar absolutamente nada, nada de mi pasado. Así que es necesario entender que el archivo que se encuentra en nuestras mentes y que son, dice el cuarto paso, fantasmas atormentadores del ayer. Y si dice fantasmas, quiere decir que no hacen nada, solamente hacen ¡bú! Se asustan, pero no hacen nada. Y si tú les crees, y si tú te sientes culpable, y si tú sientes vergüenza y miedo, todavía no has llegado a creer en el perdón de Dios, como yo también lo estaba. No entendía cómo practicar el perdón de Dios en mi vida. Pero cuando leí ese versículo, llegó a mí la inspiración y empecé a limpiar mi mente, a ya no hacerle caso a esos archivos porque los acepto. Yo cometí esos delitos en el pasado, pero Dios me ha perdonado y he pagado un precio por eso, un dolor emocional, una vida inútil. He pagado por esos delitos, un infierno interno con deseos de morir, porque mis delitos me acusaban. Y como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3, y estábamos muertos en nuestros delitos y defectos de carácter o pecados. Así que estábamos muertos, separados de Dios y sin esperanza alguna. Pero Dios, en su gran misericordia, nos amó y nos dio la esperanza de una nueva vida. Y por eso es importante que andemos en novedad de vida, o sea, en una nueva vida. Es importante que caminemos en esta vida, en novedad, en una vida nueva, cada día. Porque cada día se renueva, todos los días resucitamos a la vida. Morimos, dormimos profundamente y luego nos despertamos a la vida. Y a veces la vida se despierta antes que nosotros. Los pajaritos empiezan a cantar, alegres. Los animalitos en la mañana temprano se ponen alegres. Y por la tarde también se alegran. Verdaderamente Dios ha puesto su sabiduría en su creación, como dice el apóstol Pablo. El amor no se irrita, no guarda rencor. El amor no se resiente ni guarda rencor. No. El amor se goza en la verdad, disfruta de la verdad, porque conoce la realidad y lo que ha de suceder mejor que nosotros. Y así como la oración de este profeta abrió los ojos a aquellas personas, pero principalmente a Jesse, que tenía mucho temor. El verdadero amor echa fuera todo temor. Y aquí el verdadero amor es Dios.
Y cuando ponemos nuestra confianza, nuestra fe en Dios, el temor se regula. Porque entendemos que Dios está con nosotros, que Dios nos guía, y todo lo que pase va a pasar, para bien o para mal, pero aún así todas las cosas nos ayudan a bien, a los que en Cristo Jesús estamos. En esta seguridad y en esta novedad de vida es la que caminamos todos los días. Entonces, desarrollar la obediencia a la palabra de Dios es el trabajo que necesitamos hacer día a día para obtener el amor de Dios en nuestras vidas. Pero si tú piensas, ay, amar a mis enemigos, ay, qué difícil, es imposible eso, yo no puedo. Como decía una amiga, oye, Víctor, pero esa oración del 11º paso, eso yo no lo puedo hacer, yo no puedo vivir así. Bueno, no puedes porque no tienes fe. Porque ahí el escritor está poniendo algunas cosas que él quiere tener, algunas virtudes que quiere tener para ayudar a los demás. Porque él sabe que ayudando a los demás se ayuda a sí mismo. Porque es portador de buenas noticias. No de malas noticias, sino de buenas noticias. Es portador de un programa, de un proyecto de reconciliación. Un proyecto de perdón y reconciliación. Así que él dice esas tres cosas maravillosas, ¿no? Permíteme dar más que recibir. Permíteme amar más que ser amado. Y permíteme perdonar más que ser perdonado. Permíteme. Porque es la única forma en que puedo tener esas cualidades para poder llevar el perdón, la unidad, la paz, la esperanza a otras personas. Por eso, quien dijo esa oración y quien la escribió fue afortunado, ¿no? Fue afortunado porque si él escribió eso y él puso en práctica esa oración tan pequeña y tan profunda al mismo tiempo y tan difícil o imposible para el hombre común, porque se necesita del espíritu del amor para practicar un mandamiento. Si el espíritu del amor no está con nosotros, no podemos practicar un mandamiento. Nuestro cuerpo tiembla al pensar en la muerte, pero nos sobreponemos a eso. Y cuando venga, será bienvenida a nuestras vidas. Y entonces diremos, pues he tenido paz. Y ojalá pueda decir, como dijo en un poema Amado Nervo, vida, nada te debo, vida, estamos en paz. En mi caso personal, yo sí le debo la vida. Jesucristo es la vida, soy el camino, soy la vida. Soy la verdad, soy la vida. El camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la vida. Y decirle a Jesucristo, nada te debo, no, yo siempre voy a tener deudas con Él. Pero Él dice que si tus errores
y tus delitos fuesen rojos como la grana, vendrán a ser como la blanca lana. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la nieve blanca. En otras palabras, allá en Isaías 1:18, que nos habla de esto, está hablando de ven a mí y estemos a cuentas, dice Dios. Ven a mí y estemos a cuentas mientras estás en el camino. Antes de que sea demasiado tarde, ven a mí y estemos a cuentas. Y te voy a limpiar completamente tu deuda. Completamente tu deuda. Pero vas a tener la responsabilidad de no ensuciarte más. Es decir, tienes que tener la actitud de no quebrantar el mandamiento que Dios te da. Cuando lo reconoces ahí, en la escritura o en los 12 pasos. Si ves a los pasos como un mandamiento y reconoces algo que tienes que hacer, no tardes en hacerlo. Hazlo con fe. Y la vida te va a cambiar. Paga el precio del dolor, paga el precio del sufrimiento por un momento, pero después de ese momento de congoja, de dolor, vendrá la relajación y la paz. Y entonces sabrás los frutos de la benignidad, de la bondad de Dios en tu vida. Y cuando vengan las tribulaciones por causa del nombre del Señor, no te irrites, no te enojes, no te enfades, no grites, canta. Agradécele a Dios porque te está tomando en cuenta como hijo de Él, porque te está dando una formación, te está dando la oportunidad de que te presentes ante Él fiel y firme delante de Él cuando viene esa tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia produce esperanza y la esperanza no avergüenza, porque hemos sido encontrados aprobados y el Espíritu de Dios se derrama en nuestros corazones. ¡Qué maravilla! Entender el proceso de cómo voy a crecer en Dios, en el amor a Dios, el amor a mí mismo y el amor al prójimo. Pero es el mismo amor. Bueno, pues veamos el siguiente versículo. El siguiente versículo es el número 6 y dice así: el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Amén. Amén. ¿Qué significa injusticia? Bueno, injusticia es contrario a la justicia. Y de acuerdo a la escritura, ¿qué significa la justicia? La definición está en Salmos 119, 172. Ahí David escribe, en ese salmo, escribe: todos tus mandamientos son justicia. Todos tus mandamientos son justicia. Es decir, cuando aplicamos nosotros la justicia, es porque obedecemos a Dios. Y somos justos cuando aplicamos la justicia, es decir, obedecemos a Dios. Somos justos. Hemos sido justificados con Dios. ¿Por qué? Porque hemos hecho un pacto con Dios y nos ha perdonado. Ha tenido misericordia para con nosotros y nos ha perdonado. Hemos hecho un pacto. Ahora, cuando cumplimos un mandamiento,
estamos practicando la justicia de Dios. Cuando Jesús llegó con Juan el Bautista y le dijo a Juan, bautízame, Juan se negaba diciendo, no, yo necesito ser bautizado por ti. Porque antes Juan había dicho, detrás de mí viene uno que yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Y cuando vio pasar a Jesús, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesucristo llegó con Juan, Juan dijo, no, yo necesito ser bautizado por ti. Juan había dicho antes, detrás de mí, yo los bautizo con agua, como testimonio de arrepentimiento. Pero detrás de mí viene uno que los va a bautizar con fuego, que los va a bautizar con su espíritu. Pero Jesús llega con Juan y le dice, bautízame. Y él se negaba. ¿Cómo si el bautismo es para perdón de pecados y tú no tienes pecados? ¿Cómo te voy a bautizar? Y entonces Jesús le dijo, es necesario que se cumpla toda justicia. Y eso lo entendió bien Juan. Porque cuando él dijo, es necesario que se cumpla toda justicia, estaba diciendo, es necesario que se cumpla lo que Dios ha dicho, lo que el Padre ha dicho, el mandato de Dios tiene que cumplirse. Entonces Juan le bautizó, lo sumergió, porque eso significa la palabra bautismo, sumergir. Lo sumergió en las aguas y luego cuando salió de las aguas, Juan vio que descendía algo como una paloma, como un vapor, como una paloma sobre la cabeza de Jesús. Y el Padre le había revelado a Juan que cuando viera eso, era señal de que él era el Mesías, el enviado. Eso significa Mesías, el enviado, de parte del Padre, el representante del Padre en la tierra. Y ese era Jesús. Y no solamente eso sucedió, sino que se abrió, los cielos tronaron y se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. ¡Qué maravilloso! El Padre dando testimonio de Jesucristo, que es un hijo obediente, que es un hijo amoroso. El Padre estaba satisfecho, orgulloso de su hijo. Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. El amor es obediencia. Dios no se goza en la injusticia. ¿Qué es la injusticia? La desobediencia, la rebeldía, el desafío. Eso es injusticia. Desobediencia al principio que Dios nos ha dado, a sus mandatos. Eso es injusticia. Hacer lo contrario de lo que Dios dice es injusticia. Porque toda la palabra de Dios es justa. Y si practicamos su palabra, estamos diciendo, yo quiero ser justo como Dios. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. De la verdad. Dios disfruta escuchar la verdad en tus labios, como en los míos.
Dios se pone feliz cuando nosotros estamos hablando con su verdad, porque Él respalda su verdad. No es mi verdad. Como el propio Jesús dijo, lo que escucho de mi Padre, eso es lo que yo les hablo a ustedes. Y lo que he visto hacer a mi Padre, eso mismo hago yo. En otras palabras, sigo el ejemplo de mi Padre. Así que si queremos nosotros disfrutar del amor, necesitamos saborear su bondad. El privilegio de no sentir resentimientos, de no sentir odio, de no sentir venganza, el privilegio de perdonar, el privilegio de perder para ganar. Si se ofende mi orgullo, que se ofenda mi orgullo, pero yo te perdono. Yo te perdono y no te tomo en cuenta eso. Había un hombre que se llamaba Esteban. Era uno de los 7 elegidos en el libro de los Hechos. En el capítulo 7, si no mal recuerdo, por ahí está. Y Esteban era un hombre entregado a Dios. Pero un día las personas dijeron que había un problema entre la familia de los griegos y la familia de los israelitas, porque hacían preferencias al repartir los alimentos y les daban más a unos que a otros. Entonces fueron y le dijeron a los apóstoles el problema. Y Pedro dijo, no es justo que nosotros estemos trabajando en la palabra y también tengamos que administrar las cosas. Búsquense 7 hombres que sean ejemplares y que posean el Espíritu de Dios y pónganlos a esos 7 diáconos, esos 7 servidores, pónganlos a servir para que hagan las cosas con justicia. Y se hizo así. Y entre ellos estaba Esteban. Y un día, Esteban, predicando acerca del Mesías y por qué Jesucristo había venido y por qué Jesucristo era el Mesías. Jesucristo ya había sido sacrificado, ya había venido, los apóstoles ya habían recibido el Espíritu Santo, pero aquí Esteban estaba predicando y era irresistible en la palabra. Cada palabra que ellos decían, Esteban rebatía con la propia palabra, como el mejor de los espadachines. Y ellos no podían resistirle. Y estaban enojados, estaban molestos. Pablo era un joven, Saulo de Tarso, era un jovencito en ese tiempo. Y Esteban, cuando le veían a Esteban, dice que su rostro brillaba, brillaba. Pero aquellos hombres crecía el resentimiento y el odio contra Esteban, porque no podían tumbarle la verdad, no podían hablar contra la palabra de Dios, porque él era más sabio que ellos en la palabra. Y enojados, entregaron sus ropas a Saulo de Tarso, entregaron sus ropas y agarraron piedras. Y cuando vinieron las rocas, Esteban no corrió. Él dobló sus rodillas y alzó sus ojos al cielo y gritó,
He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Más se enojaron, más se encendieron. Y al final, la palabra que dijo Esteban, dijo, Dios mío, no les tomes en cuenta este pecado. Y murió. ¿Qué ejemplo de fidelidad? ¿Qué ejemplo de entrega? ¿Qué ejemplo de morir valientemente por nuestro Señor Jesucristo? Con razón, dice Pablo por allá en Hebreos, aún ustedes no han combatido hasta la muerte contra el pecado. Aún ustedes no han combatido hasta la muerte contra el pecado. Cuando leí ese versículo que dice, aún no han combatido contra la muerte, hasta la muerte contra el pecado. A ver, ¿por qué le tengo miedo a la muerte? Yo quiero combatir hasta la muerte. Y si me voy a morir en el intento de hacer la voluntad de Dios, prefiero morirme en ese intento. Pero de estar de esclavo del mal, no quiero. No quiero. Estoy dispuesto a morir físicamente, si eso hay que hacer. Y empecé a luchar contra el defecto de carácter. Y si en esa lucha muero, pues me muero. Porque resistir a la ira y sentir que se te mueven todas las cosas internamente y que el cuerpo te dice cosas y eso, y no le haces caso, como el cowboy que se sube al caballo rebelde y se mueve todo y le duelen todos los huesos. Y si el caballo lo tumba, y puede tumbarlo varias veces, pero lo vuelve a montar hasta que lo doma. Y así con el defecto de carácter, hay que ir contra él hasta la muerte, hasta que se domestique el instinto natural y empiece a trabajar a nuestro favor. Ser valiente, esfuérzate, sé valiente, no tengas miedo, no desmayes. Yo estoy contigo, yo estoy contigo. Jesús le dijo a los apóstoles, espérenme en Jerusalén. Hechos capítulo 1, versículo 8. Espérenme allá en Jerusalén. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque van a recibir poder del Espíritu de Dios. Poder del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es poder para vencer. Pero si en vez de creer en el Espíritu de Dios, creo en mi mediocre espíritu y en las mentiras de mi mente, porque está contaminada con el miedo de este mundo, y no soy valiente en ese aspecto, ¿cómo pretendo vencer? ¿Cómo pretendo vencer? A veces la obediencia suele ser como un niño que en medio de la oscuridad se quedó atrapado en un árbol y no sabía cómo bajar. Y él gritaba, papá, papá. Cuando se acercó a papá al árbol y lo vio que estaba arriba, y le dijo, hijo,
Sí, papi, suéltate de la rama. Yo aquí te voy a cargar. El niño inmediatamente se soltó de la rama y su padre lo agarró en los brazos. Cuando recuerdo esta ilustración, ¿cuántas veces me he dejado caer así en los brazos de Dios? En medio de tremendas necesidades y temores. Hágase tu voluntad, no la mía. Porque estoy seguro que si me suelto de lo que estoy agarrándome, de la codependencia, del juego, del alcoholismo, de lo que sea que esté agarrándome, y si me suelto, sé que tú me vas a tomar. Si lo hago en tu nombre, Dios abrirá otras puertas para mi vida. Y Dios abrió otras puertas para mi vida, porque es el amor. Dios se goza de la verdad. Dios está ahí para guiarnos. ¿Por qué? Porque su palabra es lámpara a mis pies y es un reflector en mi camino. Como aquellos reflectores que cuando vas de casa lo prendes en tu auto y ves hasta lejos. Ves cómo pasa una liebre, un coyote, o ves el brillo de los ojos de los venados. Allá a lo lejos los ves. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Lámpara a mis pies porque tu palabra me hace andar con prudencia en el camino. Y es reflector porque me das la visión del futuro, la esperanza del a dónde voy a llegar. Eres tú el que cuida mis pasos. Eres tú el que me llenas de esperanza, de gozo, de paz, de satisfacción de vida. Eres la fuente de vida. Eres la fuente de toda verdad, de toda misericordia. El amor. El amor es dulce y nos enseña a confiar en él. Por eso andamos confiados en el camino y no nos avergonzamos de la palabra de Dios, porque es poder de Dios para rescate, primeramente al israelita y también a otros de todas las naciones. ¿Sí? Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Entonces, si andamos en amor, andamos en justicia. Si andamos en justicia, nos gozamos en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La potencia de Dios en nuestras vidas. El poder de su espíritu. Es la verdad en nuestras vidas. Y a pesar de nuestra imperfección, Dios se manifiesta como Él quiere manifestarse. ¿O acaso no se manifestó también en Elías? Dice Santiago que Elías era un hombre común, imperfecto, como todos los seres humanos. Somos imperfectos. Sin embargo, a través de él,
Dios cerró los cielos para que no llovieran y Dios abrió los cielos para que llovieran. Elías, a través de Elías, Dios bajó fuego del cielo para consumir completamente la ofrenda. Siendo Elías imperfecto, temeroso, tuvo miedo a una mujer y se fue corriendo a esconderse a Oreb. Sí, allá al monte Sión. Se fue a esconder. Y luego la voz divina dijo, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? No, pues tuve miedo porque me quieren matar. Yo soy el único que quedó allá y me quieren matar. Y la voz de Dios dice, Elías, ¿acaso no tengo 7,000 hombres allá que no han doblado sus rodillas a falsos dioses? Elías tenía miedo por su muerte. Por eso hubo el cambio de profeta. Elías se fue a otra parte, se fue en un remolino y se fue a otra parte, a otro lugar, porque después escribió una carta. Muchos dicen, es que se fue al cielo. No, es que ustedes no han leído lo que dice Crónicas, segunda de Crónicas, creo que es el capítulo 8. Ahí estaba la carta de Elías que describe al rey. Así que si estamos en Dios, no podemos evitar sentir miedo, pero sí podemos sobreponernos al miedo cuando pensamos en todo el amor que Dios ha derramado en nuestras vidas, en todo ese amor. Vayamos al siguiente versículo, por favor. Claro que sí. Es el versículo número 7 que dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Amén. El amor todo lo sufre. Que no dije que el amor es dulce, pero he sufrido. ¿Por qué he sufrido? Porque al amor le duele la maldad, pero sabe esperar. Porque el amor, aunque le duela la maldad al amor, porque es la manera de ser de Dios, tiene un límite. ¿Cuántas naciones han sido derrumbadas por causa de la maldad? Babilonia, Grecia, los medos persas, los medos y los persas. Babilonia, los medos, los persas, los griegos, los romanos, Inglaterra, Estados Unidos, han sido derrotados por la maldad, porque llegaron a un límite de su maldad y sus gobiernos cayeron. Dios sufre por causa de la maldad, soporta la maldad, la tolera hasta cierto límite. Dios es sufrido, Dios es amor,
El amor es sufrido. Todo lo sufre, todo lo espera. ¿Qué espera el amor? Todo. ¿Cuál es todo? ¿Qué es todo lo que espera el amor? La transformación. Porque el sufrimiento que él tiene por causa de la maldad de la humanidad, él espera todo. ¿Qué es todo? El nacimiento de un pueblo, millones y millones de personas transformadas en hijos perfectos y eternos, seres en espíritu, que pasaron de ser humanos a ser espíritu. Y en la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos despiertos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, escribió el apóstol Pablo. A la final trompeta. Todo lo espera. ¿Qué es el todo para Dios? El todo es su proyecto, su manifestación y su revelación del pueblo. Por eso maravillado escribe Isaías por allá en el capítulo 60, 65, 66, escribe Isaías, ¿quién ha visto semejante cosa? Que la madre esté apenas encinta y vaya a dar a luz, y que en un solo día, dé a luz a un pueblo. ¿Quién ha visto semejante cosa? Tremendo, todo lo espera. Moisés soportó el dolor que él tenía, que le proporcionaba el pueblo. Soportó el dolor, fue sufrido, pero también se sostuvo como viendo al invisible, recordando lo que vio en el monte y cómo su rostro brillaba sin que él se diera cuenta. Él no se daba cuenta que su rostro brillaba, porque había visto al Eterno ahí, al Verbo de vida, al representante del Padre. Había visto ahí. Y ahora él se sostuvo como viendo al invisible. Y Jesucristo, ¿cómo se sostuvo? Recordando la promesa del pacto, recordando la suma total de todos los hechos, sabiendo que su muerte iba a producir muchos frutos, muchas vidas espirituales, seres humanos transformados en seres eternos, perfectos, justos, buenos, amables, generosos y sin sufrir ya más y sin morir jamás, viviendo para siempre y viendo el rostro de Dios tal como Él es, porque seremos semejantes a Él, dice la Escritura. Le veremos a Dios tal como Él es, porque seremos semejantes a Él. Todo lo espera, todo lo soporta. ¿Me lees de nuevo el versículo, por favor? Sí, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así es. El amor todo lo cree. ¿Pero qué cree? El amor todo lo cree. ¿Qué cree? Cree en su proyecto, cree en su plan, cree en la humanidad. Él cree en eso. Él respalda su proyecto. Él está apostando por ti y por mí.
Él apuesta a que nosotros podemos arrepentirnos. Él apuesta a que nosotros podemos cambiar. Él apuesta a que nosotros podemos darle el corazón. Él apuesta a que Él puede cambiar nuestros corazones de roca en corazones sensibles. Todo lo cree. ¿Cómo es que cree Dios? Él cree que Dios existe porque Él es Dios. Él cree en la Escritura porque la escribió. Y Él hace que las cosas se cumplan. Y ni una tilde, ni una jota pasará de las profecías hasta que se cumplan todas las cosas. Dios habla con verdad. Él habla con verdad. Y por eso es capaz de soportar la maldad humana, la maldad de los espíritus. Dios lo soporta. Porque Él tiene un proyecto, porque Él tiene un plan, porque Él sabe que la mayor parte de la humanidad será rescatada. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no sea destruido, no se muera, mas tenga la vida eterna. Sin duda, Dios nos ama porque somos su mejor proyecto, porque Él tiene una programación de procreación. Él quiere que nazcan sus hijos. Y nosotros tenemos el potencial para nacer como seres eternos, como seres espirituales, ser parecidos a Dios. Y entonces seremos a su imagen y semejanza, tal como Cristo es hoy. Jesucristo es espíritu y es inmortal y está sentado a la diestra del Padre. Y Él abrió el camino para que muchos fuéramos por ese camino, para vivir las mismas cosas que el Señor Jesús vivió. Y para recibir el premio de la eternidad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. El amor no se envanece. Bien. Ok. Hasta ahí vamos a dejar el tema de hoy, ¿verdad? Y vamos a tener ya posteriormente la parte 3 de esto, ¿verdad? Hablando del amor, de las maravillas del amor, de las eminencias del amor, ¿verdad? Las pruebas del amor. Toda la naturaleza habla de la sabiduría de Dios. Ellas dan testimonio de que Dios existe, que Dios es. Todo el universo da testimonio de eso. Solo los necios no pueden verlo. Los que están cegados por el enemigo no pueden verlo. Pero aquellos que Dios está despertando lo podrán ver claramente. Y benditos sean los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Benditos los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios, los de limpio corazón. Benditos los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Qué maravilla. Qué, dicen en México, qué chulada de maíz prieto, ¿verdad? Bueno, gracias, Marla, por tu servicio y gracias al eterno Dios de los ejércitos por permitirnos gozarnos en su palabra el día de hoy.
El amor. Wow, hay tanto que hablar de eso. Bueno, este, mm, pues voy a cerrar la grabación. Voy a cerrar la grabación para que ustedes se manifiesten con preguntas o quieran dar su impresión de qué es lo que piensan, qué es lo que opinan acerca de su Dios, ¿verdad? Y bueno, aquí estamos para escucharlos o si tienen alguna pregunta para responder. Gracias.